¿Qué pedo, banda? Mi nombre es Joe. Este video es más entre tú y yo, como el anterior video, y en este video vamos a hablar un poco de las 5 colecciones que yo creo que Voilà debería de sacar, que debería de aprovechar, y vamos a empezar de la más probable a la menos probable, y vamos a ir viendo un poco de ejemplos, cómo serían, qué podrían tener, así que comencemos. It's one small step for man, one A ver, para empezar, vamos a tener en cuenta que las figuras que están saliendo en este video tienen esta estética, ¿saben? O sea, la nueva estética de Voilà, base circular del mismo color. Así que vamos a empezar con esto. A ver, para el número 5 vamos a empezar con los Looney Tunes porque es una marca con la que ya se ha trabajado, que esta es Warner Brothers con Multiversus, y en esta colección podemos ver a Bugs Bunny, al demonio de Tasmania. Entonces vamos a ir por un modo así, y yo creo que sería una de las colecciones más largas porque tuvimos antes a la isla de los Looney Tunes, y en esta podrían replicar un poco esa estética, esa nostalgia, y que el coleccionador sea la isla de los Looney Tunes. Bueno, para empezar, la estética sería un poco así, que nos recuerda mucho al Bugs Bunny que ya fue de Multiversus, pero todos estos personajes tendrían la misma estética, como es Lucas, como es Silvestre. Yo creo que sacando una colección así de figuras, no sé si también parches o llaveros como lo fue con la de Chespirito funcione, pero a mí sí me gustaría una colección de por lo menos 25 figuras con esta estética. Bueno, número 4, Sonic. Yo creo que esta es de las colecciones que más han pedido los fans, porque es un personaje que tiene mucha nostalgia, muchos fans. Y bueno, a mí me gustaría mucho que funcionara una colección así para Voilà. Creo que sería un gran acierto. Bueno, el diseño de los personajes sería con la estética actual de Voilà, que sería un poco así. Que recordemos, ya tienen una base de color, ya serían personajes más completos. Yo pondría a Sonic, pondría a Knuckles, pondría a Tails, a Shadow. Esta colección la conformarían personajes conocidos y no tan conocidos del mundo de Sonic. Por ejemplo, Silver. No sé cuál ustedes creen que sería la figura especial. Yo creo que esta colección también tendría colgantes, tendría llaveros, que podrían ser un poco más nostálgicos para las personas que jugaron en épocas actuales. ¿De cuándo es Sonic? ¿80s? 80s, 90s. Bueno, la persona de los 80s y 90s que jugaron este juego, y llaveros que recuerden a esa época como fue en la colección de Chespirito, con colecciones y diseños más vintage, creo que funcionarían bien para esta colección de Sonic. Creo que figuras serían unas 20, y para mí una figura especial podría ser Sonic en su modo Super Saiyan. Para el top 3 y uno de los que más veo posible serían los Funky Punky o Pinky Pow, que ya fueron una colección que sacó antes, que sacó en modos Crystal, Metallic y a color. Y creo que ahora sacarlos con esta nueva estética en el que ya tienen su basecita de color y si son un poco más mejor diseñados, creo que sería un acierto total porque aparte ya han trabajado con esta licencia y a todos nosotros nos gustaría. La estética sería actual, sería como esta que están viendo ustedes en pantalla. Todas las demás las están viendo ustedes en pantalla, pero yo las generé con una inteligencia artificial para más o menos que se vieran como los promocionales actuales de Voilà. Y este es Richie. Yo creo que sacar una colección con los personajes no solo nuevos, sino los personajes de las primeras colecciones sería un acierto total para Volar. No sé cuál sería la figura especial. Yo creo que volverían a sacar un Richie dorado. Pero déjenme ustedes en comentarios cuál sería su figura especial para esta colección. La verdad es que para esto no me gustaría que repitieran las otras colecciones de llaveros y parches. Me gustaría que fueran más personajes en sí, completos, igual en Crystal, en Metallic, en sus colores, que fuera una colección más larga, así como lo fue la anterior. Bueno, estamos en el top 2. Estas dos no las veo tan probable, pero serían un super acierto para Voilà si la sacara. Y para este yo creo que los Simpson serían una marca que funcionaría muy bien, pero no me gustaría que tampoco saquen parches,
ni llaveros, ni nada por el estilo, que sean puros personajes. Porque, a ver, los Simpson tienen una gran variedad de personajes, entonces que los saquen a todos y saquen sus versiones Glow, Crystal, Metallic y color normal, nos haría esto una colección de aproximadamente 80 figuras, así como lo fue con la colección de Pinkie Pau. Y bueno, esto es lo que a mí me gustaría. Y bueno, este sería el diseño que más o menos tendrían las colecciones, igual con esa estética actual de Voilà, con su base, es un Homero que pues podemos nosotros coleccionar, y este me gustaría que no solo viniera en su versión color como se ve acá, sino me gustaría que fuera cristal, glow, metallic, dark, o sea, en estilo negro también si quieren, o de color simple, no lo sé, pero que sea una colección larga con personajes largos para poder coleccionar durante un rato y que nos haga de esto una colección súper larga. Y bueno, gente, antes de llegar al top 1, les voy a decir algunas colecciones que ustedes me dijeron que estaría increíble que Voilà sacara. Y una de estas es Minecraft, otra colección de Five Nights at Freddy's y Marvel. Y bueno, mi opinión de esto es, yo no jugué tanto Minecraft. ¿Tú jugaste Minecraft? Sí, obvio. ¿Y te gustaría una colección de Voilà de Minecraft? Estaría mal. Pero mira, a mí, si sacaran de esto de Minecraft, me gustaría que los promocionales fueran los personajes, los animales, y que los complementos fueran, por ejemplo, la tierra, el metal, el diamante, y que fueran tipo bloques de Lego, pero sin ser bloques de Lego. O sea, que puedas ensamblarlos uno con uno y ir haciendo tú como tu mundo. Creo que eso sería una colección buena para Minecraft. Bueno, Five Nights at Freddy's también me dijeron mucho en comentarios. Yo no soy muy fan de la serie de juegos, de las películas, mi carnal acá atrás sí. ¿Y tú qué opinas? A mí me gustaría que hicieran figuras como de... Sí, de Final Fantasy Freddy's, pero incluyendo el Final Fantasy Freddy's 1, el 2, el 3 y el 4, como son los Witheres. Springtrap igual estaría padre, pero de ese juego estaría chido que fueran sus versiones fantasma. Él sabe más de las cosas. A él sí le gustaría Five Nights at Freddy's, que volviera. A mí la verdad no. Preferiría algunos de esta lista. Y Marvel, a ver, Moala ya ha sacado Marvel, pero no me imagino una colección de personajes de Marvel. No lo sé. Serían, digo, Marvel tiene una gran variedad, pero no me imagino hasta ahorita cómo sería. Entonces déjenme ustedes en comentarios qué les gustaría, cuál de estos les gustaría, si quieren que hable más a fondo de cada uno de los que dije, si quieren que diseñe todos los personajes, cómo serían los coleccionadores, ustedes déjenmelo en comentarios y yo lo haré. Y bueno, llegamos, gente, al top número 1. Y el que yo creo que no es tan probable, pero que yo creo que sería una de las mejores colecciones, sería el regreso de los Wiwichus. Esta colección fue como la principal que me animó a coleccionar, porque ibas a la tienda, cambiabas tus tapas de Pepsi por tus muñequitos y era muy divertido, y creo que volviera sería un gran acierto. Bueno, el diseño de los Wiwichus, que no creo que volvieran con ese nombre, pero volvieran con un nombre más creativo como lo fue Pinkie Pau, sería este, recordando un poco la estética que tenían en la Pepsi en 2008-2011, pero con este nuevo diseño de Voilà, con sus basecitas de colores. Y la verdad es que de este me gustaría que volvieran los caps, los tazos, me gustaría que volvieran los personajes. Déjame tú en comentarios qué más te gustaría que volvieran de todas estas colecciones, porque sabemos que Voilà hace colecciones largas de llaveros, de promocionales, de parches, de personajes. Entonces déjame tú en comentarios qué te gustaría. También déjame, si no dije ninguno de los que tú querías, en comentarios qué más te gustaría que Voilà lo saque, y arróbenlo para que nos vea. Y bueno, gente, así terminamos el video. Estas fueron mis top 5 colecciones para mí que más me gustaría que Voilà sacara. Déjame tú en comentarios qué te gustaría, cuál sería tu favorita. Si quieres que analice todas estas en cada video uno por uno, haciendo los personajes de cada colección, los parches, los coleccionables, y que me ponga un poco a trabajar para Voilà y nada más vean nuestros videos y nosotros seamos ahora sus diseñadores, pues déjamelo en comentarios y yo con gusto lo hago. Mi nombre es Joe, mi canal está detrás. Bye.